Bruce Chatwin, un viajero siempre en tránsito, nació en Sheffield, Inglaterra en 1940 y murió en el sur de Francia en 1989. Educado en prestigiosas escuelas privadas, se dedicó a estudiar arqueología, se empleó en una famosa casa de subastas y luego se dedicó a viajar. Hizo del viaje una condición vital y espiritual, explorando lejanas regiones y demostrando que aún el asombro por lo otro no podía haber fenecido en nuestro tiempo. De Chatwin oiremos trozos de algunos de sus libros. En la Patagonia, el Hotel Residencial Ritz ocupaba un edificio de cemento blanco que abarcaba media manzana entre el Club de Oficiales de la Marina y la playa. La administración se enorgullecía de sus manteles inmaculados de damasco blanco. El vendedor de ropa interior femenina de Santiago iba y venía por el vestíbulo del hotel esperando que levantaran el toque de queda a las 5. Si hubiera salido a caminar antes, los guardias podrían haberle disparado. Volvió a desayunar con los bolsillos llenos de piedras. Las paredes del comedor eran de un color azul oscuro. El suelo estaba cubierto de baldosas de material plástico azul y los manteles flotaban sobre ellas como témpanos de hielo. El vendedor se sentó, vació sus bolsillos y empezó a jugar con las piedras, hablándoles y riendo. Le pidió café y tostadas a la joven chilota gorda y de nariz palpitante que trabajaba en la cocina. Era un hombre corpulento de aspecto malsano. A la altura de su nuca sobresalían pliegues de carne. Vestía un traje de tweed marrón claro y un jersey tejido a mano con cuello cisne. Miró hacia mí y sonrió, mostrando unas encías hinchadas y rosadas. Luego borró la sonrisa, miró hacia abajo y volvió a jugar con las piedras. «¡Qué hermosos tonos rosados tienen las nubes esta mañana!» Había roto el silencio repentinamente con una andanada. «Permita que le haga una pregunta, señor», prosiguió. «¿A qué se debe este fenómeno? He oído decir que ocurre porque aumenta el frío». «Quizá», respondí. «He estado caminando por la playa y he contemplado las formas que el Creador ha pintado en el cielo. He visto cómo el carro de fuego se transforma en el cuello arqueado de un cisne. ¡Qué bello! La mano del Creador. Habría que pintar o fotografiar su obra. Pero no soy pintor y no poseo una cámara». La joven le sirvió el desayuno. El vendedor dejó un espacio libre entre las piedras para la taza y el plato. «¿Por casualidad está usted familiarizado, señor», continuó, «con algunas obras de la poesía mundial?» «Con algunas», asentí. Se concentró frunciendo el ceño y recitó parsimoniosas y portentosas estrofas. Al terminar cada una cerraba el puño lentamente sobre la mesa. La muchacha había estado aguardando con la cafetera. La depositó, se ocultó la cara con el delantal y corrió riendo a la cocina. «¿Qué ha sido eso?» «No lo sé». «Las soledades de Góngora», dijo y arremetió nuevamente, esforzándose por extraer a los versos la última pizca de emoción, desplazando las manos hacia los costados y separando los dedos. «A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde». «Lorca», sugerí. «Federico García Lorca», susurró como si una plegaria lo hubiera dejado exhausto. «El lamento por Ignacio Sánchez Mejía. Usted es mi amigo. Veo que no desconoce totalmente nuestra literatura hispánica. Y ahora, ¿qué es esto?» Echó la cabeza hacia atrás y vociferó más versos. «No lo sé. El himno nacional venezolano». Lo vi más tarde encorvado bajo la llovizna, trajinando por la calle con su gorra de cuadros negros y blancos y su maleta de muestras de ropa interior. Los maniquíes, vestidos con truzas y sostenes rosados, lo miraban desde los escaparates con inexpresivos ojos de plástico azul. Los propietarios de las tiendas de lencería eran hindúes. Por la noche, el ruido de sus suelas de crepe volvió a mantenerme desvelado. Salió a las 5, pero lo oí volver varias veces. A la hora del desayuno pasé frente a la puerta de la cocina y vi que las chicas se desternillaban de risa. Estaba plantado en medio de los manteles, con una sonrisa pesimista estereotipado en su rostro barbudo. En todas las mesas y por todas partes había configuraciones hechas con piedras. «Estas son mis amigas», dijo con voz emocionada. «Mire, he aquí una ballena, estupenda, la confirmación del genio de Dios.
Una ballena con un arpón en el flanco. Aquí está la boca y aquí la cola. ¿Y esto? La cabeza de un animal prehistórico. Y este es un mono. ¿Esto? Otro animal prehistórico, probablemente un dinosaurio. Y esto, señaló un cascajo amarillo y agujereado, es la cabeza del hombre primitivo. Los ojos, ¿ve? Aquí la nariz. Y la mandíbula, aquí. Fíjese, incluso la frente angosta, testimonio de inteligencia inferior. Sí, contesté. Y este, cogió un guijarro redondo y gris. Este es mi favorito. Girándolo en un sentido es un delfín. Invertido es la Santísima Virgen. Maravilloso. La impronta de Dios sobre una humilde piedra. Al administrador del Ritz no le gustaba que lo despertaran antes de las 9, pero los otros huéspedes querían desayunar y había que despejar las mesas. En el curso de la mañana volví a dejar algunas cosas en mi habitación. Lo habían llevado al hospital. «Está loco», dijo el administrador. «Loco». Otro de los textos de Bruce Chatwin, El virrey de Ouida. Un amanecer despertó sobre un tramo de terreno rocoso y al mirar de soslayo tuvo la sorpresa de ver, tan lejos del agua, una rana verde que se agazapaba bajo el brazo de un cactus. Su lomo tenía el color de la hierba fresca, su panza era de color malva y cuando se arrastraba, debajo de sus patas se vislumbraban fugazmente manchas naranja y turquesa. Hostigó a la rana con una vara. Aquella se puso rígida de miedo. Observó cómo sus ojos vibraban del plateado al púrpura. Cogió una piedra y la machacó hasta reducirla a un pringue veteado de sangre y durante una semana íntegra lamentó lo que había hecho. Su esposa esperaba un hijo. Las mujeres de la aldea vinieron con consejos, con manojos de ruda para alejar las brujas y con un crucifijo para colocar debajo del colchón. Pero la perspectiva de presenciar el parto le repugnaba. Inventó una excusa para salir de viaje y después nunca pudo creer que esa criatura que cerraba los dedos alrededor del suyo fuera su propia hija. Una tarde él estaba solo en la casa cosiendo un remiendo a la frontalera de una cabeza de cuero. La lluvia azotaba las tejas del techo y abría canales sinuosos en la tierra. De cuando en cuando alzaba la vista y miraba pasar las nubes negras por el marco de la ventana. De pronto, el gato se fue a sentar sobre el antepecho. Siguió cosiendo, pero el gato miraba fijamente en dirección a él. Cuando maulló, sintió como si un escalpelo le estuviera raspando el interior del cráneo. El gato brincó y empezó a afilarse las uñas contra sus pantalones. Él se estremeció cuando la cabeza le frotó la pantorrilla. Con una mano lo cogió por debajo de las patas delanteras, con la otra buscó un cuchillo. La sangre se le adhirió a las manos cálida y pegajosa. Limpió las gotas oscuras que se coagulaban sobre el suelo. Depositó el gato sobre la silla de montar y partió a caballo para deshacerse de él. Entonces permaneció durante horas, irremisiblemente solo, bajo el chaparrón. La mujer buscó el gato, pero no tardó en olvidarse de él. Una tarde ella arrebujó a la cría en la cuna, y con un cántaro haciendo equilibrio sobre la cabeza fue a llenarlo nuevamente en la cisterna. Él observó cómo se alejaban dos siluetas ondulantes, perdiéndose por un callejón de pitas rumbo a un crepúsculo anaranjado. Se quedó sentado, saboreando el silencio, y luego empezó a apuntear la guitarra. La cría lloró. Él dejó de tocar y la cría se cayó. Pero cuando volvió a tocar las cuerdas, los llantos se redoblaron. Alzó la guitarra sobre la cuna, esperó oír el crujido de la madera astillada y entonces se detuvo y la quebró sobre su rodilla. Se fue antes de que la mujer volviera. El virrey de Ouida, escrito en 1980, traducido por Eduardo Goligorsky. Múnich Editores.
Los trazos de la canción, puerto de Sydney. En el ferry que nos traía de regreso a Manly, una viejecilla me oyó hablar. «Usted es inglés, ¿verdad?», preguntó con acento inglés del norte. «Me doy cuenta de que lo es». «Lo soy. Yo también». Usaba unas gafas de cristales gruesos con montura metálica y un simpático sombrero de fieltro con un atisbo de tul azul sobre el ala. «¿Está visitando Sydney?», le pregunté. «No, por amor de Dios», respondió. «Resido aquí desde 1946. Vine a vivir con mi hijo, pero sucedió algo muy extraño. Cuando llegó el barco, él había muerto. Imagínese, yo había vendido mi casa de Doncaster, así que pensé que lo mejor sería quedarme. Entonces le pedí a mi segundo hijo que viniera a vivir conmigo. Él vino, emigró, y ¿sabe una cosa? No, murió. Tuvo un ataque al corazón y murió». «Es horrible», comenté. «Había tenido un tercer hijo», prosiguió. «Había sido mi favorito, pero había muerto en la guerra, en Dunkerque, ¿sabe? Era muy valiente. Su oficial me envió una carta. Muy valiente, eso era. Estaba encubierta, cubierto de petróleo inflamado, y se arrojó al mar. Ay, era una masa de fuego viviente. Pero eso es horrible». «Pero hoy tenemos un día hermoso», comentó sonriendo. «¿No le parece un día hermoso?». Era un luminoso día soleado con nubes blancas y altas y una brisa que soplaba desde el océano. Algunos yates enfilaban a bandazos hacia The Heights y otros yates navegaban con la vela balón izada. El viejo ferry cabalgaba sobre las cabrillas rumbo al teatro de la ópera y el puente. «Y se está también en Manly», exclamó. «Me encantaba ir a Manly con mi hijo, antes de que muriera, pero hace 20 años que no voy». «Sin embargo, está muy cerca», le dije. «Es que no he salido de casa durante 16 años. Estaba ciega. Tenía cataratas y no veía nada. El cirujano dijo que eran incurables, así que me quedé encerrada. Imagínese, 16 años en tinieblas. Hasta que la otra semana me visitó una simpática asistenta social y me dijo: será mejor que se haga examinar esas cataratas. Y véame ahora». Espié a través de sus gafas un par de titilantes, esta es la palabra para definirlos, de titilantes ojos azules. «Me llevaron al hospital», continuó, «y me extirparon las cataratas. ¿No le parece estupendo? ¿Puedo ver?». «Sí», asentí, «es maravilloso». «Es la primera vez que salgo sola», confesó. «No se lo conté a nadie. Me dije a la hora del desayuno: es un día hermoso. Cogeré el autobús hasta el muelle circular e iré en ferry a Manly, tal como lo hacíamos en los viejos tiempos. Pedí pescado para el almuerzo y fue divino». Encorvó los hombros con aire de picardía y dejó escapar una risita. «¿Cuántos años calcula que tengo?», inquirió. «No lo sé», respondí. «Deje que la mire. Yo diría que tiene 80. No, exclamó riendo. «Tengo 93 y puedo ver». Si uno sigue caminando, selección de cuadernos. Sobre todo, no pierdas tu deseo de caminar. Todos los días camino hasta encontrarme en un estado de bienestar y para evitar cualquier enfermedad. Caminando he logrado mis mejores ideas, y no conozco pensamiento alguno, por gravoso que sea, del cual uno no pueda librarse caminando. Si uno se sienta y se queda inmóvil, más posibilidades habrá de que se sienta enfermo. De manera que si uno sigue caminando, todo estará bien. Søren Kierkegaard, Carta a Goethe, 1847. Solvitur ambulando, se soluciona caminando. Comúnmente se tiene la creencia de que los hombres son errabundos y las mujeres son las guardianas del fuego y de la casa. Por supuesto, esto puede ser cierto, pero las mujeres son, sobre todo, las guardianas de la continuidad. Si el hogar cambia de sitio, ellas se mudan con él. Las mujeres gitanas son las que mantienen a sus hombres en el camino. De manera parecida, en las aguas azotadas por los vientos del archipiélago del Cabo de Hornos, las mujeres de los indios Yagan eran las que mantenían las brasas encendidas en el fondo de sus canoas de corteza.
El padre misionero Martín Gusind las comparaba con las antiguas vestales, o los pájaros viajeros que se sienten contentos y colmados solo cuando se hallan en movimiento. En Australia Central, las mujeres son la fuerza conducente detrás del regreso a las antiguas formas de vida. Como le dijo una mujer a un amigo mío, las mujeres son únicas para el campo. Es inútil pedir a una nómada consejo para la construcción de una casa. La obra nunca se terminaría. Después de leer este texto, perteneciente al libro de las Odas chino, me di cuenta del absurdo de tratar de escribir un libro sobre los nómadas. Psiquiatras, políticos y tiranos se la pasan asegurándonos siempre que la vida nómada es una forma de comportamiento aberrante. Una neurosis, una forma de deseo sexual insatisfecho, una enfermedad que en favor de la civilización debe suprimirse. Los propagandistas nazis afirmaban que los gitanos y los judíos, pueblos que llevan el nomadismo en la sangre, no podrían encontrar un sitio en un Reich estable. En el Oriente aún conservan el concepto, que en un tiempo fue universal, que el nomadismo restablece la armonía original que alguna vez hubo entre el hombre y el universo. No existe felicidad para el hombre que no viaja. Viviendo en sociedad con los hombres, aún el mejor hombre se convierte en pecador. Pues Indra es amigo del viajero, por lo tanto, viaja. Aitareya Brahmana. No puedes recorrer el camino antes de que tú mismo te hayas convertido en el camino. Buda Gautama. Caminad. Su última palabra a sus discípulos. En el Islam, y especialmente entre las órdenes sufi, siyahat o errancia, la acción o ritmo de caminar, era empleada como una técnica para disolver las ataduras del mundo y permitir a los hombres perderse en Dios. El objetivo de un derviche era convertirse en un muerto andante, aquel cuyo cuerpo sigue vivo en la tierra, pero cuya alma se encuentra ya en el cielo. Un manual sufi, el Kash al-Mahub, dice que hacia el final de su viaje, el derviche se convierte en el camino y deja de ser el caminante. Por ejemplo, en un lugar en el cual algo está ocurriendo, en vez de un viajero que sigue su propia voluntad. Arcadi, a quien le mencioné esto, dijo que se parecía mucho a una idea aborigen. Muchos hombres. Después existe un país y en ese lugar, ancestros. Al pasar su vida entera caminando y cantando el trozo de la canción de sus ancestros, con el tiempo un hombre se convierte en el trazo y el ancestro en la canción. El camino sin camino, donde los hijos de Dios se pierden a sí mismos y a la vez se encuentran. Maestro Eckhart. En la antigua iglesia cristiana existían dos tipos de peregrinaje. El primero consistía en andar por Dios, ambulare pro Deo, en imitación de Cristo o del padre Abraham, quien abandonó la ciudad de Ur y se retiró a vivir en una tienda. El segundo era el peregrinaje penitencial, al cual eran obligados los criminales culpables de enormes crímenes, peccata enormia. De acuerdo con una serie de normas establecidas, asumían el papel de viajero o mendicante, con sombrero, bolsón, vara y distintivo, y trataban de lograr su salvación en el camino. La idea de que caminar disuelve los crímenes de violencia se remonta a la errancia impuesta a Caín para atenuar el asesinato de su hermano. Nomos es la palabra griega para pastizales, y el nómada es un jefe o anciano de un clan que preside la distribución de los pastizales. De este modo, nomos llegó a significar ley, distribución justa, aquello que es permitido por la costumbre, y a convertirse por lo tanto en la base de todas las leyes occidentales. El verbo nemein, pastar, apacentar, pastorear o extender, tiene un segundo sentido que se encuentra ya en Homero: repartir, asignar o dispensar, especialmente en lo que se refiere a la tierra, honor, carne o bebida. Némesis es la distribución de justicia, y por lo tanto de la justicia divina. Nomisma significa moneda corriente, de ahí numismática. En la Mugadishma, o Historia Universal, de Ibn Haldun, filósofo que observó la condición humana desde un punto de vista nomádico, leemos: los pueblos del desierto están más cerca de ser buenos que los pueblos sedentarios, porque están más cerca del primer estadio y están más apartados de todos los malos hábitos que han infectado el corazón de quienes se han asentado. Por pueblos del desierto, Ibn Haldun entiende los beduinos, tales como aquellos que una vez reclutó como mercenarios en el corazón del Sahara, en los días de su belicosa juventud.
Años más tarde, después de haber asomado a los oblicuos ojos de Tamerlán y de atestiguar las pilas de cráneos y ciudades devastadas, también él, como los profetas del Antiguo Testamento, sintió un angustioso temor hacia la civilización y recordó con añoranza la vida en las tiendas. Ibn Khaldun basó su sistema en la intuición de que los hombres decaen moral y físicamente conforme derivan a las ciudades. Los rigores del desierto, sugirió, han precedido la suavidad de las ciudades. Así el desierto era una suerte de reserva ante la civilización, y los pueblos del desierto tenían ventaja sobre los sedentarios porque eran más valientes, libres, sanos, abstemios y menos abogatados, menos cobardes, menos sujetos a leyes corruptas y por lo tanto mucho más fáciles de curar. Le désert est monothéiste. El aforismo de Renan implica que los horizontes sin límite y un cielo deslumbrante permiten librar a la mente de distracciones y concentrarse en la naturaleza de Dios. Pero la vida del desierto no es así. Simplemente para sobrevivir, el habitante del desierto, sea tuareg o aborigen, debe desarrollar un prodigioso sentido de orientación. Debe estar nombrando siempre, escudriñando, comparando un millar de signos diferentes, las huellas de un escarabajo estercolero o el rizo de una duna que le digan dónde se encuentra, dónde están los otros, dónde ha caído la lluvia, de dónde vendrá la siguiente comida, si tal planta ha florecido, si tal tendrá frutos, etc. Es una paradoja de las fes monoteístas que, aunque surgen en el ámbito del desierto, la propia gente del desierto considera al Todopoderoso con una indiferencia que es decididamente altiva. Iremos a donde está Dios y lo saludaremos, le dijo a Palgrave, un beduino allá por 1860, y si demuestra su hospitalidad nos quedaremos con él. De otra manera, montaremos nuestros caballos y nos marcharemos. Mahoma dijo: no será profeta aquel hombre que antes no haya sido pastor. Pero, como hubo de confesar, los árabes del desierto eran los más endurecidos en la infidelidad y la hipocresía. Hasta hace poco un beduino que emigraba hasta las proximidades de la Meca no consideraba que valiera la pena visitar los lugares sagrados ni siquiera una vez en la vida. Sin embargo, el Hajj, o viaje sagrado, era en sí una migración ritual para alejar a los hombres de sus pecaminosos hogares y reinstalar, así fuera temporalmente, la igualdad de todos los hombres ante Dios. Este concepto tiene su equivalente en las lenguas de Australia Central, donde Yurna Yugurba significa las huellas del ancestro y el camino de la ley. Parecería que existe en la psique humana, a cierto nivel de profundidad, una relación entre la ley y encontrar el camino. El antropólogo noruego Fredrik Barth cuenta cómo los Baseri, una tribu de nómadas iraníes en la década de 1930, tenían prohibido por el Shah Reza abandonar la zona de sus pastizales de invierno. En 1941 el Shah fue depuesto y una vez más fueron libres para hacer el viaje de 450 kilómetros hasta Zagros. Eran libres, pero no tenían animales. Sus finas ovejas lanudas habían muerto por sofocamiento en las planicies del sur. No obstante, partieron de viaje. Se volvieron nómadas, otra vez, lo que equivale a decir, volvieron a ser humanos. Para ellos el valor más alto, escribió Barth, radica en la libertad para emigrar, no en las circunstancias que lo hacen económicamente viable. Para el beduino árabe, el infierno es un cielo iluminado por el sol, y el sol es una hembra fuerte y huesuda, mala, vieja y celosa de la vida, que marchita los pastos y la piel de los humanos. Por contraste, la luna es un hombre joven, enérgico y ligero, que cuida al nómada mientras duerme, lo guía en sus viajes nocturnos, trae la lluvia y destila el rocío sobre las plantas. Tiene la desdicha de estar casado con el sol. Después de pasar una noche juntos, queda flaco y agotado. Le toma todo un mes recuperarse. Cuando Barth nos cuenta sobre la escasez de rituales entre los Baseri, o de cualquier creencia arraigada, concluye que el viaje mismo era el ritual, que camino a las tierras altas del verano era el camino, y que el levantamiento y desmantelamiento de las tiendas eran oraciones mucho más significativas que cualquier oración dicha en una mezquita. Un explorador blanco en África, ansioso de seguir adelante con su viaje, le pagó a sus cargadores para avanzar a marchas forzadas.
Pero ellos, casi a punto de llegar a su destino, depositaron en el suelo sus paquetes y se negaron a moverse. Ninguna cantidad extra de dinero los convencía de hacer otra cosa. Dijeron que tenían que esperar a que sus almas los alcanzaran. Los colonizadores del interior, quienes caminan inmensas distancias a través del Kalahari, no creen que el alma sobreviva en otro mundo. Cuando morimos, morimos, dicen. El viento borra nuestras pisadas y ese es el fin. Que el hombre es una especie migratoria proviene, en mi opinión, de un experimento hecho en la clínica Tavistock, en Londres, descrito por el Dr. John Bowlby en su Attachment and Lost. Todo bebé normal gritará si se le deja solo, y la mejor manera de callar esos gritos es que la madre lo tome en brazos y lo arrulle o lo pasee hasta que vuelva a estar contento. Bowlby armó una máquina que imitaba exactamente el paso y la acción de una madre al caminar y encontró que si el niño estaba sano, abrigado y bien alimentado, dejaba de llorar de inmediato. El movimiento ideal, escribió, es vertical con un vaivén de 10 centímetros. Mecerlo lentamente, más o menos a unos 30 ciclos por segundo, no tiene efecto alguno, pero si aumentas el paso a 50 ciclos más, todo bebé dejará de llorar y casi siempre se mantendrá quieto. Día tras día, un bebé no puede ser suficientemente paseado. Y si los bebés exigen instintivamente ser paseados, la madre en la sabana africana también debe haber estado paseando, de campo en campo, en su afanosa búsqueda diaria, al pozo o para visitar a sus vecinos. Se me ocurre preguntar, y de manera muy seria, ¿cuántas suelas de zapato? ¿Cuántas suelas de cuero? ¿Cuántas sandalias habrá gastado Alighieri durante el curso de su obra poética, vagando por los senderos de Cabra de Italia? El infierno, y especialmente el purgatorio, glorifican el andar humano, la medida y el ritmo de caminar, el pie y su forma. El paso, ligado a la respiración y saturado de pensamiento. Dante comprendía esto como el principio de la prosodia. Osip Mandelstam, Conversaciones sobre Dante. Antes de venir a Australia, hablaba con frecuencia acerca de los trazos de la canción e inevitablemente la gente se acordaba de alguna otra cosa. Como las líneas ley, decían, refiriéndose a los antiguos círculos de piedra, menhires y cementerios que se encuentran dispuestos en líneas a través de Gran Bretaña. Son de una gran antigüedad, pero visibles solamente para aquellos que tienen ojos para ver. Los sinólogos se acordaban de las líneas del dragón, de Feng Shui, la tradicional geomancia china. Y cuando le conté a un periodista finlandés me dijo que los lapones tenían unas piedras que cantan, que también estaban dispuestas en líneas. Para algunos los trozos de la canción eran como el arte de la memoria al revés. En el maravilloso libro de Francis Yates, uno se entera de cómo los oradores clásicos, desde Cicerón y aún antes, construían palacios de la memoria. Sujetaban partes de su discurso a rasgos arquitectónicos imaginarios y luego, después de rodear cada arquitrabe y pilar, podían memorizar extensiones colosales de discurso. Los rasgos eran conocidos como loci o lugares. Pero en Australia los loci no eran una construcción mental, sino que había existido desde siempre, como los acontecimientos del tiempo del sueño. Otros amigos se acordaban de las líneas de Nazca, que se encuentran trazadas sobre una superficie como de merengue del desierto peruano central y son de hecho una especie de mapa totémico. No, estas eran las comparaciones que yo buscaba. No en ese momento, me encontraba más allá de eso. Comercio significa amistad y cooperación. Y para el aborigen el principal objeto del comercio era la canción. La canción, por lo tanto, trajo la paz. Sin embargo, siento que los trazos de la canción no son necesariamente un fenómeno australiano, sino universal, que eran los medios a través de los cuales un hombre delimitaba su territorio y de esa manera organizaba su vida social. Todos los otros sistemas sucesivos eran variantes o perversiones de este modelo original. Los principales trazos de la canción en Australia parecen entrar en el país desde el norte o el noroeste, desde el otro lado del mar Timor o el estrecho de Torres, y de ahí van tramando su camino hacia el sur a través del continente.
Uno tiene la impresión de que representan las rutas de los primeros australianos y que vienen de alguna otra parte. ¿Qué antigüedad tienen? ¿50.000 años? ¿80 o 100.000 años? Las fechas son insignificantes comparadas con las de la prehistoria africana. Y aquí debo dar un salto en la fe, a regiones a las que no esperaría que nadie me siguiera. Tengo una visión de los trazos de la canción extendiéndose a través de los continentes y las edades, que cualquier hombre que ha hollado la tierra ha dejado un rastro de canto, del cual podemos de vez en cuando pescar un eco, y que estos rastros deben remontarse en tiempo y en espacio a un aislado bolsón de la sabana africana, donde el primer hombre, abriendo la boca para desafiar los terrores que le rodeaban, gritó la primera estrofa de la canción del mundo: Yo soy. En Literatura para Oír les hemos presentado Un viajero siempre en tránsito, Bruce Chatwin, Inglaterra.